¿Ok? Y llegamos a las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas también tienen una forma de clasificarse, y eso es lo que vamos a ver acá. La clasificación puede ser según el mecanismo, es decir, cómo se produce esta anemia hemolítica. Según el mecanismo, si se produce por una causa corpuscular, que ya lo habíamos visto, o si la causa esta es externa, extracorpuscular. Casi siempre, las corpusculares van a tener una causa congénita, mientras que las causas extracorpusculares van a ser adquiridas. Casi siempre, ¿ok? En cuanto a las corpusculares, ya les decía, el problema puede estar dentro de la membrana o enzimas o a través del problema de las hemoglobinas, hemoglobinopatías, ¿no? Y si la causa es extracorpuscular, puede ser una causa inmune o una causa no inmune. ¿Ok? Es según el mecanismo. También podría clasificarse como el sitio donde se produce la hemólisis, que puede ser intravascular o puede ser extravascular y ocurrir a nivel del vaso. Y según la duración de esta hemólisis podría ser aguda o crónica. Ya habíamos hablado de las pacientes que tienen una hemólisis crónica, casi siempre las que son hereditarias, ¿no? Y las agudas casi siempre son intravasculares. Creo que hemos tenido un problema, por alguna razón se fue el internet. Un momentito, pasó algo, no sé qué pasó, se desconectó, se cerró. Un momentito para poder abrirlo. ¿Ahí lo logran ver ustedes? Perfecto. Disculpen, no sé qué ocurrió, se salió automáticamente, de repente se llama internet. Ya no funciona la tableta. Ok. Ok, acá hay un error ortográfico. Creo que ya estamos nuevamente. Perdón. Entonces, les decía, vamos a ver la anemia hemolítica con un casito antes de continuar. ¿Dónde está el caso? Oh. Ya, ahora sí. Entonces tenemos una paciente de 28 años que hace 15 días presenta cansancio, disnea, medianos esfuerzos y artralgia. En el examen podemos ver que tiene palidez de la piel, mucosas, ictericia, no presenta adenopatías, el abdomen y el vaso son palpables, y en el laboratorio tenemos una hemoglobina de nivel moderado, una anemia moderada, la bilirrubina total está elevada con un predominio de una bilirrubina indirecta, y los reticulocitos no nos dicen si es corregido o no, están un poco elevados, 3%, ¿no? La lactato deshidrogenasa también está elevado, y nos preguntan cuál es el tipo de anemia. Entonces, en los pacientes que tienen una anemia hemolítica, lo que va a ocurrir es que haya una lisis de estos glóbulos rojos. ¿El por qué? Ya hemos visto rápidamente que pueden ser causas intracorpusculares o extracorpusculares. Entonces, al haber esta lisis de los glóbulos rojos, va a haber una liberación de su contenido, tanto de la hemoglobina como algunas enzimas, como el lactato deshidrogenasa. Por eso es que hay una elevación de esta enzima, ¿no? Va a haber una anemia y la hemoglobina, al metabolizarse, finalmente, la conjugación del grupo M, de la protoporfirina, va a dar un aumento final de la bilirrubina total, ¿ok? A predominio indirecto. Y como hay una hemólisis a nivel de la médula ósea, va a haber una mayor producción y por lo tanto va a ocurrir una reticulocitosis. Entonces acá nos dicen cuál es el tipo de anemia. El tipo de anemia sería una anemia hemolítica, ¿ok? Vamos a ver por qué, poco a poco, las causas. A ver, chicos, creo que no ha quedado claro el tratamiento de ácido fólico y vitamina B. Antes de continuar. En cuanto al tratamiento, va a ser de por vida en aquellos pacientes que tengan algún problema en los cuales ya no se va a resolver y que tengan que ver con la fisiología de la absorción. Es decir, si hay una gastrectomía y no hay una unión del factor intrínseco con la vitamina B12, pues va a ser de por vida el tratamiento. ¿Okay? En caso del ácido fólico, la fisiología es mucho más fácil. Consumes a nivel del ayuno, se absorbe, no tiene ninguna interacción con alguna de las moléculas que he mencionado anteriormente. Sin embargo, si hay algún problema a nivel del ayuno o hay pacientes que son alcohólicos crónicos y que siempre van a beber, por ejemplo, les damos ácido fólico para siempre. Entonces va a depender de la causa, ¿ok? No es a rajatabla de que todos sean para siempre, solamente va a depender de la causa. Si un paciente gastrectomizado o que no va a tener hilo, no va a tener dónde absorberse, pues siempre le vamos a tener que poner su ampolla intramuscular de vitamina B12, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya les decía, hay varias alteraciones que pueden ser del mismo matíe, a nivel de la hemoglobina o anticuerpos que va a hacer de que haya una destrucción excesiva de los glóbulos rojos y finalmente, pues, el vaso que va a retirar las células prematuras y que tengan alguna patología morfológica van a producir un aumento del vaso, inclusive del hígado, para suplir esta función y hacer la hemocateresis correspondiente.
Entonces, les decía que estos pacientes pueden tener causas intracorpusculares como causas extracorpusculares. Las membranopatías, por ejemplo, pacientes con esferocitosis, en donde hay un déficit o hay un problema a nivel de la anquirina o espectrina, que son el citoesqueleto, van a formar el citoesqueleto de los glóbulos rojos. Entonces, al no formarse adecuadamente la anquirina o la espectrina, no van a tener esa facilidad de pasar por los capilares sanguíneos y por lo tanto van a pasar por el vaso y finalmente los va a eliminar produciendo una anemia hemolítica. Entonces, en la esferocitosis puede ocurrir esto. En la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa también podría ocurrir que haya un déficit de esta y por lo tanto, en enfermedades como el fabismo, en donde consumen habas, se desencadene una anemia hemolítica, ¿okay? Por referirle causas las más frecuentes en realidad. O puede que ocurra una talasemia o una anemia falciforme, que yo no voy a ahondar en estas porque vamos a verlas en detalle más adelante, y son hemoglobinopatías en las cuales va a haber un problema a nivel de las cadenas alfa o beta o de los aminoácidos que conforman esas cadenas. ¿Okay? Entonces esto puede producir también una anemia hemolítica. Recordar que la mayoría son de causa congénita. En cuanto a las causas extracorpusculares, que la mayoría son adquiridas, pueden ser que sean por anticuerpos, autoanticuerpos, como la anemia hemolítica autoinmune, pueden ser mecánicas, como en las valvulopatías, pueden ser infecciosas, como en alguna infección, por ejemplo, Bartonella, pueden ser metabólicas, en el caso de una toxina por algún veneno, ¿no? Entonces, estas causas van a producir anemias hemolíticas. Es en cuanto a la clasificación según el mecanismo. Cuando hablamos del lugar donde ocurre, intravascular o extravascular, recuerden que si es intravascular, el glóbulo rojo que va a estar acá, al alisarse intravascularmente, va a liberar la hemoglobina. Pero la hemoglobina no debería estar sola porque es tóxica. Entonces, tiende a unirse a una proteína que también se produce en el hígado que se llama aptoglobina para mantenerla estable. Entonces, al unirse a esta proteína, la aptoglobina sérica, es decir, la que está suelta, sin hemoglobina, va a disminuir. Por eso es que en pacientes con anemia hemolítica la aptoglobina va a estar disminuida. Asimismo, puede unirse esta hemoglobina a la albúmina y se llama beta-hemoglobinemia. O podemos encontrar también a nivel de la orina, porque recuerden que finalmente se va a filtrar por los riñones, esta lisis que ocurre y en la orina podemos encontrar hemoglobinuria. Y si es que queremos ser más exquisitos, podemos encontrar hemosiderinuria. Cuando la hemoglobina pasa a nivel del riñón, a nivel de los riñones, lo que va a ocurrir es de que se puede depositar a nivel de los túbulos colectores. Finalmente, los túbulos colectores van a desfacelarse, van a caer y podemos encontrar estos depósitos de hemoglobina a nivel de los túbulos colectores tomando el nombre de hemosiderinuria. Sirve para determinar que haya una hemólisis cuando ya ha pasado el evento, ¿no? Por ejemplo, 5 o 7 días posterior. Es en cuanto a las causas intravasculares. Y aquellas causas extravasculares ocurren principalmente a nivel de los macrófagos o el sistema retículo endotelial macrófago, en donde puede estar inmerso el vaso o el hígado. Por eso hay un crecimiento de una hepatosplenomegalia de los dos, de ambos. ¿Y qué es lo que ocurre? A nivel del macrófago, recuerden este glóbulo rojo, lo que va a ocurrir es que va a desglosarse en diferentes cosas. Una, las globinas, que son aminoácidos, los aminoácidos nunca se pierden, sino que se reusan, se reutilizan. Luego, el grupo N que está conformado por el hierro es transportado por la transferrina y nuevamente se puede utilizar. Y la protoporfirina, lo que va a pasar es de que esta protoporfirina se va a convertir en bilirrubina, no conjugada, y finalmente va a eliminarse como estercobilinógeno en las heces, o como urobilinógeno en la orina. ¿Okay? Entonces, esto es lo que va a producirse. Entonces, por lo tanto, deducimos, de que solamente en las hemólisis intravasculares va a haber hemoglobinuria y hemosideruria y hemoglobinemia. Entonces, esa es una característica diferencial de estas dos. En el caso de la hemólisis intravascular, casi siempre va a ser aguda. ¿Okay? Entonces va a ser una anemia, por lo tanto, muchas veces severa. El paciente tener estos síntomas severos nos va a venir con fiebre, o a veces en shock también nos puede venir. Vamos a encontrar lo que ya había mencionado, hemoglobinuria, hemosideruria. Y, por ejemplo, ¿cuáles son ejemplos de intravasculares que tenga una válvula cardíaca? Mecánica que no esté funcionando adecuadamente. Por ejemplo, pacientes que hagan una hemólisis después de una transfusión, hemólisis post-transfusionales. O que tengan una anemia hemolítica inducida por drogas, ¿no? O por toxinas, por ejemplo, en el veneno de las serpientes. Y aquellas de causa extravascular, en el cual el síntoma va a ser más progresivo, casi siempre es de leve a moderado. Vamos a encontrar esplenomegalia por la causa que ya les había mencionado. Estos pacientes pueden hacer colelitiasis. Podemos encontrar úlceras en las piernas. ¿Okay? Y el típico caso, las extravasculares, por ejemplo, la esferocitosis, las anemias hemolíticas autoinmunes, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Entonces esas son las causas de las anemias que podemos ver. Obviamente las más frecuentes van a ser las de causa extravascular. ¿Okay? Ahí está. A ver, me escribieron alguien y me dijo, doctor, en ese caso, sin tener examen bioquímico, podríamos pensar en algo más infeccioso por vector, ¿no? ¿En cuál ejemplo, disculpa? La extravascular es la más frecuente, como ya lo mencioné. Y hay una triada de hemólisis, en la cual la triada es palidez, ictericia y esplenomegalia. ¿Okay? Entonces, en pacientes que tengan una hemólisis, buscar esta triada, o si encontramos esa triada, es muy posible que se trate de una anemia hemolítica. Definitivamente me está fallando esto. En el caso que presenté, a ver, ¿podríamos pensar que sea algo infeccioso? Sí, efectivamente, por las artralgias, por la ictericia, por la bilirrubina, sí podría ser algo infeccioso, pero ya nos añade la anemia junto con la reticulocitosis, la lactato deshidrogenasa, entonces como que nos quieren entender que más es una anemia hemolítica. Muy bien. Asimismo, laboratorialmente, pues la hemoglobina y el hematocrito acaban de estar disminuidos, los reticulocitos van a estar elevados, el volumen corpuscular medio C de reticulocitosis va a estar aumentado. Y si no hubiera, va a estar normal. La lactato deshidrogenasa, como les mencioné, está elevada, la bilirrubina a predominio indirecto va a estar elevada,
Las enzimas hepáticas puede ser que el aspartato sí esté elevado, la aptoglobina no hay, esté nula, sea la van a encontrar en cero, o puede estar muy disminuida. ¿Okay? Recuerden que la aptoglobina les decía que forma un complejo con la hemoglobina para evitar de que esta sea tóxica, ¿no? Y en la orina, si es intravascular, laboratorialmente pues vamos a encontrar hemoglobinuria, hemoglobinemia, o si es extravascular, globilinógeno elevado. Ujú. Y ya cuando estamos hablando de patologías crónicas, vamos a encontrar ciertas características fenotípicas de estos pacientes, ¿no? Una es de que formen litos biliares y que son de característicamente oscuros por la hipercatabolia de esta hemoglobina. Lo otro es de que haya consecuencias por este hiperestrenismo. Recuerden que el vaso no solamente va a producir la cateresis de la hemoglobina, sino también de glóbulos blancos, de plaquetas, entonces puede haber una disminución. Y si es que no les damos suplemento de ácido fólico, estos pacientes pueden hacer crisis hemolíticas. Asimismo, pueden hacer aplasias por infecciones concomitantes como el parvovirus B19. Pueden haber en estos pacientes este tipo de sintomatología. Uh-huh. Podría haber una elevación de la AST en realidad, más porque es un daño intrahepático, ¿no? O por alteraciones intra. ¿Cuál es la complicación más frecuente? No hay una complicación más frecuente, va a depender en realidad de la anemia hemolítica de la que hablemos. Por ejemplo, en pacientes que tienen una anemia hemolítica crónica, pues vamos a ver más deformaciones faciales, más cambios crónicos en niños, ¿no? Pero no hay una complicación de larga data que yo les diga así en modo general de las anemias hemolíticas, que es la más frecuente. Va a depender mucho de la patología. Ahora, como hay una hipoxia crónica, una falta de oxígeno crónica por esta hemólisis, va a haber un retraso a nivel de los huesos, va a haber un retraso a nivel del desarrollo gonadal, úlceras malolares de estos pacientes. Asimismo, como hay un exceso de eritropoiesis por medio de la médula ósea, se puede tratar de compensar, se van a hiperplasiar algunos lugares donde se forman más glóbulos rojos. Entonces, como es el hueso, en lugar de la médula ósea van a haber deformaciones craniofaciales, expansiones óseas, son pacientes que tienen una mandíbula más prominente, un cráneo en forma de cepillo, porque van a tener ese gran consumo, ese gran exceso de eritropoiesis que puede producirse en huesos planos, como en el caso de las vértebras o maxilares también podría ser, ¿no? Va a haber un hiperconsumo de ácido fólico, y como algunos de estos pacientes van a tener transfusiones de manera de larga data, va a haber una sobrecarga de hierro. ¿Okay? Entonces, esas son algunas complicaciones en general. No necesito que se las memoricen, pero sí necesito que las tengan presentes. Porque algunas patologías, como las talasemias o las anemias falciformes, ya vamos a ir viendo poco a poco de qué trata cada una y qué es lo que complicación va a presentar. Entonces, recuerda, cuando cuando ya hay una eritropoiesis, lo primero que va a producir la eritropoiesis es a nivel del saco vitelino, ¿cierto? Luego del saco vitelino, quien toma parte de esto es el hígado, es el hígado y es el vaso. ¿Okay? Y posteriormente ya le da la posta a la médula ósea, que hasta nuestros fines de nuestros días pues va a producir la eritropoiesis. Y recuerden que siempre va a haber una cadena alfa dentro de todo este proceso de cadenas de globina, mientras que la cadena acompañante es la que va a variar, siendo así que en la manera adulta, la hemoglobina A1 va a estar conformada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La hemoglobina A2 va a estar en un 97%, en un 2%, y la hemoglobina fetal en un 1%. Entonces, nosotros como adultos vamos a tener 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Entonces, para configurarlo sería así: 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, cada uno con hierro, que va a transportar una molécula de oxígeno, ¿no? Entonces, esto es lo que va a producirse. Cuando no se produce alguna de las cadenas, tanto beta o alfa, lo que se va a producir es la talasemia. Si es que no se produce la cadena alfa, se llama alfa-talasemia. Si no se produce la cadena beta, beta-talasemia. ¿Okay? Entonces, imaginemos de que no se produzca la cadena alfa. Entonces va a haber un exceso de cadenas libres de cadena beta. Y ese exceso de cadenas libres beta va a producir precipitados celulares. Esos precipitados celulares lo que va a producir es de que hay un aumento de los reactantes de oxígeno, que son malos, como ya lo habíamos dicho. Esto va a producir un daño a nivel de la membrana eritroide. Y finalmente esto va a llevar a una hemólisis. ¿Okay? Esta hemólisis de larga data va a producir una anemia, va a tratar de compensarlo el riñón produciendo más eritropoyetina, lo que nos va a dar una deformación del esqueleto, o en su defecto una hematopoiesis extramedular. ¿A qué se refiere esto? De que va a haber una hepatoesplenomegalia. ¿Por qué? Porque recordemos que el hígado y el vaso de manera prenatal también tuvo una función en la formación de la síntesis de globinas. Entonces, al no funcionar bien la médula ósea, el siguiente en tomar la posta es el hígado y el vaso. Entonces, a esto se le llama hematopoiesis extramedular. Muy bien, y cuando hay también un daño de la membrana eritroide, lo que va a ocurrir es de que va a producirse una eritropoiesis ineficaz, y esos pacientes son sometidos de larga data a una transfusiones de larga data, por lo cual finalmente va a haber una sobrecarga de hierro. ¿Okay? Eso es básicamente lo que ocurre a manera grande, digámoslo así, de estos pacientes. Entonces, al haber unas transfusiones de manera de larga data, va a haber una sobrecarga de hierro. El hierro es tóxico cuando se da de manera crónica y se va a depositar en muchas glándulas, a nivel del corazón, a nivel del hígado, y todo eso va a tener una traducción clínica. Por ejemplo, si se produce a nivel de la pituitaria, va a haber un hipopituitarismo por el exceso de hierro en este nivel. Puede que haya un hipoparatiroidismo, una cardiomopatía. A nivel del hígado puede haber una cirrosis inclusive, va a haber una hepatoesplenomegalia, y también va a depositarse a nivel de los testículos y de los ovarios, produciendo una falla ovárica o una falla testicular, ¿no? Y como va a haber una sobreproducción de la eritropoyetina y el hueso va a tener que funcionar más, va a haber una osteoporosis concomitante. Entonces son muchas de las causas que pueden producir, y muchas patologías. Son niños que van a tener deformaciones craniofaciales con más aumento de la masa de las maxilares, niños de corta estatura, etcétera, ¿no? Entonces el tratamiento, si es que le damos tratamiento solamente de soporte, es transfusiones. Reemplazo de las hormonas, por ejemplo, también por la sobrecarga de hierro. Y si es que queremos hablar ya de una terapia curativa, es el trasplante de células hematopoyéticas. Hasta que hayan terapias futuras, que sí lo hay en algunos hospitales en Estados Unidos, como la terapia génica, ¿no? Pero al momento nos contamos con hormonas, transfusiones, podemos quelar el hierro con deferoxamina, quelantes del hierro como deferoxamina, pero todo esto básicamente es soporte, no es el tratamiento de fondo de la enfermedad por la fisiología que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, esto ocurre en las anemias, en las talasemias, ¿no?
básicamente. Y en el caso de las anemias falciformes, lo que va a producirse es un cambio del ácido glutámico por el aminoácido valina. Y esto va a producir finalmente de que nuestro glóbulo rojo en situaciones de hipoxia, tome o se polimerice y tome la forma de un os. De esta forma. Entonces, al pasar el glóbulos rojos por microvasculatura, lo que va a ocurrir es que va a ocluir estos capilares o estas arterias o estas venas, produciendo unas obstrucciones a cualquier nivel del sistema nervioso central, a nivel renal, a nivel cardíaco. Puede producir ictus, puede producir a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema cardíaco, dolores cardíacos, dolores torácicos, a nivel de los huesos largos, puede producir necrosis vascular, que se infectan más por salmonelosis. A nivel del sistema urogenital, son pacientes que pueden tener priapismo, porque también pueden tener esa obstrucción en ese nivel, y pueden producir colelitiasis, hepatopatía. Entonces, en cualquier nivel, por estas obstrucciones microvasculares, por esta polimerización que ocurre cuando hay una hipoxia en anemia falciforme, ¿no? ¿Okay? Entonces, esas son las cosas que ustedes tienen que recordar rápidamente. Vamos a ver, hay una pregunta. ¿Cuál última parte? A ver, escriben, dicen, ¿puedes explicar la última parte? No entendí. ¿De cuál? De talasemia. ¿Del tratamiento? ¿O todo? A ver, si me responden para poder... Todo. A ver, ya. Como hay una disminución o no producción, perdón, de alguna de las dos cadenas, siempre tienen que estar unidas. 2 alfa y 2 beta. Cuando no hay una alfa, decanta la beta, porque no tiene con quién unirse. Entonces, esta decantación de los glóbulos, de estas globinas, de los glóbulos rojos, lo que va a producir es precipitados. Esos precipitados finalmente lo que va a llevar al daño celular y hemólisis. Entonces, lo demás es básicamente una compensación que hace el cuerpo. Aumenta la eritropoyetina, pero al haber un aumento excesivo, continuo, crónico, pues va a tener defectos en el esqueleto, en el cuerpo. Va a producir una hematopoiesis extramedular con hepatoesplenomegalia. Asimismo, como esos pacientes van a tener hemólisis de larga data, muchas veces les tiene que transfundir sangre y va a haber una sobrecarga del hierro que está dentro de los paquetes globulares. Y este hierro se va a depositar a nivel de las gónadas, a nivel de las glándulas. Entonces, nuestro tratamiento va a ir básicamente en soporte con transfusiones, con quelantes de hierro para eliminar o tratar de disminuir la cantidad de depósito de hierro. Puede ser un tratamiento hormonal y el tratamiento curativo va a ser con trasplantes de células hematopoyéticas. ¿Okay? Eso es básicamente lo que yo necesito que recuerden de esto de la talasemia. Listo. Es un súper resumen. En cuanto al tratamiento, en el tratamiento de la anemia falciforme es con hidroxiuria. La hidroxiuria lo que hace es aumentar las cadenas, la hemoglobina fetal. Nosotros normalmente tenemos la hemoglobina fetal en un 1%. Lo que hace es aumentar esta hemoglobina fetal porque esta hemoglobina fetal tiene menos afinidad con el oxígeno. Y va a soltarlo más y va a haber un aumento de la oxigenación, que es lo que nos mejora la anemia falciforme. Asimismo, el tratamiento de dolor. Como hay obstrucciones a nivel de los huesos, dolor óseo, el tratamiento es con manejo fuerte para el dolor. Y lo otro es darle oxígeno a estos pacientes, mucho oxígeno, para tratar de revertir la polimerización o forma de os o anemia falciforme, o de panocitosis también llamada, a que vuelva a su estado normal de glóbulo rojo redondo, ¿no? O bicóncavo redondo. ¿Okay? Eso es lo que yo necesito que ustedes recuerden en cuanto a la anemia falciforme.